Asociación Camino Anima Mundi presenta. Imaginemos por un momento que tenemos en las manos un manual impecable sobre cómo funciona el amor. La típica teoría perfecta, ¿no? Exacto. No sabemos de memoria los capítulos sobre la empatía, el respeto, la vulnerabilidad, pero de pronto alguien llega y nos da un abrazo real. Claro, un abrazo físico que te deja sin respiración. Es algo completamente distinto. Totalmente. Pues hoy no vamos a hablar de manuales. Hoy nos sumergimos en las páginas de un librito verdaderamente singular de Camino Anima Mundi titulado Jesucristo Centro Absoluto. Y hay que establecer el tono desde este primer segundo, fíjate. Sí, porque no estamos ante una charla superficial, ni ante un texto de crecimiento personal genérico para sentirse bien un lunes por la mañana. Para nada. Lo que tenemos sobre la mesa es una inmersión contemplativa muy profunda en el núcleo mismo del cristianismo. Y la premisa del librito es rotunda. O sea, Cristo no es simplemente una figura inspiradora más en la historia humana. Ni solo un maestro moral brillante, claro. Exacto. Es el centro irreemplazable. Es el Logos encarnado. Y, me parece vital arrancar desde ahí, porque el texto nos lanza una advertencia que lo cambia absolutamente todo. ¿En qué sentido? Pues en que, si Cristo no ocupa ese lugar central absoluto, si lo desplazamos aunque sea unos milímetros, todo el edificio del cristianismo se colapsa. Ya, se viene abajo. Así es. Acaba diluyéndose en una religiosidad vaga, casi etérea, llena de incienso, pero vacía de realidad. O se convierte en una ética muy elevada, muy bonita sobre el papel, pero sin fuego propio, ¿verdad? Justo. Sin capacidad de transformar nada. Por eso, nuestra misión en esta exploración a fondo es desgranar cómo poner a Cristo en este centro altera por completo, desde la raíz, nuestra vida. Cosas tan cotidianas como la forma en la que leemos la Biblia, o, no sé, la manera en la que transitamos el dolor. O cómo tratamos a nuestro prójimo en un día de estrés. Claro, en definitiva, cómo habitamos la realidad de cada día. Bueno, si el mensaje central es que no se trata de una teoría, el texto nos empuja a mirar primero cómo se presentó Cristo en el mundo. Y la respuesta es fascinante, porque no cayó del cielo como una idea abstracta. Ni como un holograma intocable, desde luego. Se presentó en la carne. Y hay en estas páginas una insistencia asombrosa en la concreción histórica de Jesús de Nazaret. Sí, el librito no huye de la materia. Para nada. Enumera detalles que casi nos ensucian las manos al leerlos, ¿eh? O sea, nos recuerda que Jesús come, que camina hasta que le duelen los pies, que se cansa profundamente. Que llora frente a la tumba de un amigo, entra en conflicto político. Y toca a los enfermos con sus propias manos y sangra hasta morir. A ver, pensaba en esto y me venía a la mente la diferencia entre enviar un mensaje de texto y presentarte en la puerta de alguien. Es una analogía muy buena. Claro, es que Dios, según esta visión, no nos envió un mensaje de texto divino ni un tratado filosófico encuadernado. Envió un cuerpo. Él mismo es el mensaje. Lo fascinante aquí es que esa distinción ilustra a la perfección lo que el texto denomina el método de Dios. El método, claro. Exacto. La encarnación no es una anécdota, es el método. Dios nos salva desde fuera de la burbuja, nos redime a distancia con un mando a control remoto desde una nube aséptica. Ni ilumina a la humanidad sin asumir nuestra propia limitación, ¿no? Así es. En Cristo, Dios entra en el tiempo, se somete a la gravedad, al frío, a la vulnerabilidad extrema de tener un cuerpo humano. Y es interesantísimo cómo el librito contrapone esto a una tentación muy actual. ¿Te refieres a ese espiritualismo evasivo? Totalmente. A todos nos pasa que a veces queremos huir de nuestro cuerpo, del ruido de la ciudad. Sí, buscar a lo divino en un vacío silencioso, perfecto, lejos de los problemas materiales. Pero el texto nos ancla de golpe en los años de vida oculta en Nazaret. 30 años de silencio, de trabajo con la madera, de barrer el suelo, de rutinas familiares. 30 años, que se dice pronto. Claro. Y esa etapa tan anónima nos demuestra que la transfiguración ocurre precisamente en la densidad de lo ordinario. Pues si el mensaje es literalmente un cuerpo humano metido en el barro y la rutina, ¿eso cambia totalmente la forma en la que tenemos que medir nuestra propia vida espiritual? La cambia de raíz. Vale, vamos a desgranar esto, porque el texto introduce un concepto clave. Define a Cristo como el criterio hermenéutico absoluto. Suena un poco a término de clase de filosofía, ¿eh? Sí, suena muy académico, pero vamos a bajarlo a la tierra.
Imaginémoslo como un diapasón musical. Ujú. Ese pequeño instrumento de metal. Ese mismo, que cuando lo golpeas contra la mesa vibra y da una nota perfecta, inalterable. Claro. Si Cristo es ese diapasón, el texto nos está diciendo que cualquier imagen de Dios que nos hayamos montado en la cabeza, O cualquier doctrina estricta o práctica religiosa. exacto, si suena disonante con la compasión, la vida y la cruz de Jesús, está desafinada. Es puro ruido y necesita ser purificada de inmediato. Me atrevería a añadir, fíjate, que el diapasón no solo afina, sino que también revela dónde está la fractura en nuestra forma de pensar. ¿En qué sentido? Porque al hablar de Cristo como el Logos encarnado, el texto nos dice que Él es la palabra, la razón y el sentido profundo de la realidad. O sea, la lógica misma del amor hecha historia. Eso es. Por eso es el criterio definitivo. Jesús no viene simplemente a añadir una enseñanza nueva. Él relea a Moisés, a los profetas y la historia entera a la luz de su amor. Y el librito subraya algo crucial aquí, que Cristo no viene a ser una camisa de fuerza. No, no es un límite estrecho que ahogue nuestra espiritualidad. Al contrario, actúa como un fuego que la purifica. Impide que esa sed de misterio que tenemos se convierta en pura vaguedad, ¿verdad? Justo. O en un esoterismo arbitrario, o peor aún, en una excusa perfecta para no comprometerse con el sufrimiento del mundo. Bueno, pero si Cristo es el diapasón que afina toda nuestra realidad, la pregunta inevitable es, ¿cómo nos afinamos nosotros? Claro, el cómo. Porque el texto es tajante al decir que no basta con aplaudirle desde la grada o admirarlo de lejos como un gran líder pacifista. Marca una diferencia radical, un abismo, entre adherirse a una religión, como quien se apunta a un club y paga su cuota, y verdaderamente configurarse con Cristo. Y, a ver, aquí tengo que ser de abogado del diablo un momento. Dime. El texto cita la famosa frase evangélica, niéguese a sí mismo. Y seamos sinceros, hoy en día, en plena era de la salud mental y el autocuidado, pedirle a alguien que se niegue a sí mismo, pues enciende todas las alarmas. Totalmente. Puede sonar hasta tóxico. Claro, es que ¿no suena esto a una anulación total de la personalidad? ¿Cómo evitamos que se convierta en odio hacia uno mismo? Es una tensión fundamental y una resistencia que todos sentimos. Pero el librito no esquiva esta incomodidad, la aborda con una profundidad espiritual enorme. ¿Y cómo lo resuelve? Aclara que configurarse no significa en absoluto la autoanulación, ni odiar la propia forma de ser, ni convertirse en un autómata. Vale, entonces, ¿qué es lo que hay que negar? Lo que la tradición llama el palaios. El hombre viejo, ¿no? Eso es, el yo falso. Todos tenemos ese centro viejo que está tiranizado por el miedo, por la necesidad constante de autoafirmación. Por nuestro narcisismo herido, que siempre está a la defensiva. Exacto. Negarse a sí mismo es tener la valentía de abandonar ese centro neurótico para entrar en la forma amplia y libre del logos. Pero, en la práctica, en el día a día, ¿cómo diferenciamos entre abandonar ese yo falso y simplemente dejar que los demás nos pasen por encima? Porque muchas veces confundimos la humildad cristiana con ser un felpudo, con no tener límites. Esto plantea una pregunta importante, porque esa es precisamente la clave de la configuración. A ver, En la forma de Cristo descubrimos que la verdadera humildad no tiene nada que ver con la humillación ni con dejarse pisotear. claro, es otra cosa. Su humildad es la verdad liberada de la necesidad patológica de aparentar. No necesita defender su ego porque sabe quién es. Y su mansedumbre no es blandura, entonces. Para nada. Es una fuerza no reactiva, un dominio soberano de sí mismo frente a la agresividad. Piensa en él frente a Pilato. No grita, no se defiende con histeria, pero tampoco se somete a la mentira. Sostiene la verdad desde una paz inquebrantable. O sea, no es vaciarse para desaparecer en la nada. Sino vaciarse de la coraza falsa, del miedo. Exacto. Para llenarse de una humanidad muchísimo más sólida. Y claro, me imagino que esta transformación choca de frente con cómo interactuamos con el exterior. Por eso, el texto plantea un puente innegociable entre la configuración interior y el rostro del prójimo. Subraya que no hay cristocentrismo auténtico sin humanización, ¿verdad? Es la prueba del algodón. Si vemos una espiritualidad que produce a alguien súper intenso en la oración, que maneja la doctrina a la perfección, Que va a todos los retiros. sí, pero que luego es implacable con los errores de sus compañeros o duro ante el dolor ajeno, el librito nos dice, esa espiritualidad es falsa. Es una ilusión. Exacto, no está configurada con el logos.
La relación real con Cristo se verifica en la hospitalidad, en escuchar cuando estamos cansados y en tocar las fragilidades de los demás. Pero amar al prójimo así tiene un coste. Vivir desde esa verdad desnuda en un mundo que funciona a base de poder y miedo genera un choque de trenes. Totalmente. No puedes desafiar los centros de poder y perdonar a los excluidos sin sufrir consecuencias. Y eso nos lleva a las consecuencias últimas de la vida de Jesús, la cruz y la resurrección. El culmen de todo. Sí. Y leyendo estas páginas, es sobrecogedor cómo se despoja la cruz de cualquier lectura de accidente trágico. O de un simple error de cálculo de un profeta incomprendido. Justo. El texto revela la cruz como la forma suprema del amor maduro. Nos muestra cómo Cristo, en el epicentro de la traición y la violencia brutal, decide no devolver mal por mal. No utiliza su poder para aplastar a sus enemigos ni salvar su imagen, claro. Se sostiene en la lógica del amor hasta el último aliento. Y fíjate, ese sostenerse es vital. Si conectamos esto con el panorama general, comprendemos que desemboca de forma natural en la resurrección. Que el librito deja muy claro que no es un simple final feliz. Para nada, no es para consolarnos, ni es una prueba apologética para demostrar que Jesús tenía razón y los demás se equivocaban. Entonces, ¿cómo lo define? Como un terremoto existencial. Es la inauguración de una nueva forma de existencia que el texto llama el kainos, lo nuevo. Lo nuevo, claro. Es la demostración empírica de que esa fuerza mansa y no reactiva es más fuerte que la muerte y no queda vencida por la violencia del mundo. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque hay un detalle teológico en el texto ante el que uno se queda pensando. El tema de las llagas, ¿verdad? Sí, el resucitado, el Cristo triunfante, sigue llevando las llagas. Las heridas no se han borrado mágicamente. Es un detalle que lo cambia absolutamente todo. Cambia nuestra visión sobre el dolor humano, el trauma, el duelo. Nos dice que la salvación no es un borrón y cuenta nueva. Al revés, la Pascua toma esa historia, herida, y la transfigura sin negarla. Nuestras cicatrices no se borran, quedan integradas en una forma nueva de plenitud. Es una visión radicalmente sanadora. Piensa en cuánta energía gastamos a diario intentando ocultar nuestras heridas, avergonzándonos de nuestros fracasos. Buscando proyectar una perfección intacta en redes sociales, por ejemplo. Exacto. El hecho de que el resucitado conserve sus llagas nos libera de esa tiranía de la perfección. Nos dice que las heridas, atravesadas por el amor, forman parte de nuestra identidad transfigurada. Y todo este misterio inmenso no puede quedarse flotando en la teoría, claro. Tiene que aterrizar de golpe en el barro de nuestro día a día. En el fregadero de la cocina. En esa reunión tensa en la oficina donde todos intentan pisarse. Sí, o en la convivencia familiar. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque el librito insiste en que la forma de Cristo moldea hasta las decisiones más pequeñas. Transforma cómo corregimos a un compañero, por ejemplo, enseñándonos a hacerlo desde la verdad, pero sin humillarlo. O cómo entendemos el descanso, buscando un reposo genuino que nos recargue, y no una evasión haciendo scroll infinito frente a la pantalla. También transforma cómo trabajamos, invitándonos a la excelencia, pero sin idolatrar el rendimiento ni el éxito profesional. Al bajar a esa carne cotidiana, Cristo ejerce una función crítica. No espiritual. ¿Cuáles son? Primero, corrige el moralismo duro. Frente a una religión de reglas frías, Cristo nos ofrece un amor exigente, sí, pero siempre atravesado por la misericordia. Fundamental eso. ¿Y el segundo? Segundo, corrige el intelectualismo simbólico. El quedarse solo en la teoría. Exacto. Nos recuerda que debatir sobre teología no sirve de nada si esa verdad no se hace carne al tratar con el vecino. Y tercero, corrige lo que llama la compasión sin forma. O sea, creer que el amor es decir que sí a todo y ya está. Justo, un sentimentalismo complaciente. Nos enseña que el amor al estilo de Cristo también sabe confrontar el mal, decir la verdad incómoda y poner límites sanos ante la injusticia. Es un Cristo que te abraza con ternura, pero no te deja acomodarte en los extremos. Siempre te tracciona de vuelta hacia esa humanidad reconciliada. Por eso mismo, y recogiendo la conclusión de este librito, podemos afirmar que la verdadera vida cristiana no arranca cuando uno memoriza dogmas. Sino en la práctica de hoy. Empieza verdaderamente cuando el verbo, el logos, vuelve a hacerse carne hoy, en este preciso momento.
Y ocurre de forma silenciosa, en cómo aprendemos a mirar al otro sin juzgarlo, a servir sin pedir medallas y a perdonar bajo la forma amorosa de Cristo. Ahí es donde el texto deja de ser tinta sobre papel y se vuelve vida. Qué manera tan lúcida de enmarcar esta exploración a fondo. Desde luego. Dejemos entonces una semilla provocadora, un pensamiento para masticar en silencio. Hemos hablado de que la resurrección no borra las heridas y de que el propio Cristo lleva sus llagas visibles. Así es. Así que, si el centro absoluto de la historia no esconde sus cicatrices, ¿qué falsas imágenes de Dios o de perfección implacable se derrumbarían en nuestra propia vida si las midiéramos hoy mismo frente al rostro humano y herido de Jesús de Nazaret? Es una pregunta para contemplar largo y tendido. Sin duda. Para comunicarse con la asociación pueden escribir al correo quiero@caminoanimamundi.org.